Durante más de 2 décadas, él creyó que la confianza era el mayor valor dentro de una empresa. Pero una tarde gris descubrió que había sido traicionado por quien más estrechaba su mano. Cuando todo parecía perdido, una niña de 5 años entró silenciosamente en su oficina y reorganizó lo que él pensaba que estaba roto para siempre. No es mío, y mi mamá dice que tomar lo que no es nuestro enfada a Dios. Y con esa frase salvó algo más grande que cualquier fortuna, su fe en la humanidad. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, Roberto Álvarez siempre se enorgulleció de ser un hombre de palabra. A sus 48 años había construido desde cero Álvarez Soluciones Corporativas, una empresa de consultoría y servicios administrativos que ocupaba 2 plantas de un edificio de oficinas en la zona del Paseo de la Castellana, en Madrid. 23 años de trabajo duro, noches en vela, fines de semana sacrificados y una reputación impecable en el mercado. Era ese tipo de empresario que conocía por su nombre a cada uno de sus 62 empleados, que preguntaba por la familia, que recordaba los cumpleaños. Confiaba en la gente porque creía que, si tratabas bien a quienes trabajaban contigo, recibirías lo mismo a cambio. Pero la vida tiene una forma peculiar de enseñarnos que no todas las certezas son verdaderas. Todo comenzó un martes lluvioso de junio, de esos en los que el cielo de Madrid se vuelve gris desde temprano y la ciudad parece más pesada. Roberto casi había cancelado la auditoría anual. Era solo una formalidad al fin y al cabo. Los números siempre cuadraban, el flujo de caja era estable, los clientes pagaban a tiempo. ¿Para qué gastar tiempo y dinero en algo que nunca señalaba ningún problema? Pero la contable insistió, diciendo que era importante mantener la disciplina, y él, un poco a regañadientes, aceptó. El auditor era un señor de pelo cano llamado Mauricio, serio y metódico, que llegó con su maletín de cuero gastado y comenzó a revisar hojas de cálculo, extractos bancarios y documentos fiscales. Roberto apenas prestaba atención, demasiado ocupado respondiendo correos electrónicos y preparando una propuesta para un nuevo cliente. Fue solo al final de la tarde, cuando Mauricio llamó a la puerta de su despacho con una expresión grave, que Roberto sintió la primera punzada en el pecho. Las palabras del auditor cayeron como piedras: irregularidades financieras, desvío de fondos, transferencias no autorizadas, cuentas paralelas. Al principio, Roberto pensó que debía haber un error, algún fallo en un apunte, una confusión cualquiera. Pero cuando Mauricio abrió las carpetas y comenzó a mostrar los números, la realidad se fue dibujando con una nitidez cruel. A lo largo de casi 5 años, alguien de dentro de la empresa había desviado cantidades que superaban los 150.000 euros. No de una vez, sino poco a poco, en pequeñas partidas que pasaban desapercibidas, enmascaradas como pagos a proveedores ficticios, bonificaciones inexistentes y gastos que nunca ocurrieron en realidad. El nombre que más aparecía en los documentos era el de Rodrigo López, el gerente financiero. Ese mismo Rodrigo al que Roberto saludaba todas las mañanas, que siempre tenía un chiste a punto, que parecía dedicado y eficiente. Rodrigo, que conocía cada entrada y salida de dinero de la empresa, que tenía acceso a contraseñas, firmas digitales y cuentas bancarias. Rodrigo en quien Roberto había confiado ciegamente durante años. El descubrimiento fue como recibir un puñetazo en el estómago. Roberto despidió a Mauricio, le pidió que preparara un informe completo y se quedó solo en el despacho, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse afuera. Sintió rabia, claro, pero más que eso, sintió una tristeza profunda, un tipo de decepción que duele de una manera diferente. No era solo el dinero, era la sensación de haber sido tomado por tonto, de haber creído en alguien que todo el tiempo se reía por dentro mientras lo engañaba. En los días siguientes todo se convirtió en una pesadilla burocrática. Se contrataron abogados, se reunieron documentos, se avisó a la policía.
Rodrigo fue llamado a una reunión y ante las pruebas ni siquiera intentó negarlo. Simplemente se puso pálido, balbuceó algunas disculpas sin sentido y fue escoltado fuera del edificio. La investigación reveló que no estaba solo. Otros 2 empleados del sector financiero también estaban involucrados creando una red de complicidad que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Roberto tomó todas las medidas legales, por supuesto, pero el daño estaba hecho. Y no era un daño financiero que pudiera simplemente recuperar con trabajo y tiempo. Era algo más profundo, más doloroso. Empezó a mirar a todos a su alrededor con desconfianza. Cada sonrisa parecía falsa, cada saludo parecía ensayado, cada gesto de cordialidad parecía esconder segundas intenciones. ¿Existía, de hecho, la honestidad verdadera en el mundo? ¿O es que todo el mundo estaba simplemente esperando la oportunidad adecuada para sacar ventaja? Fue en ese estado de ánimo que Roberto comenzó a fijarse en alguien que siempre había estado allí, pero a quien nunca había notado realmente. Luciana Sánchez, la limpiadora de la oficina. Tenía unos 30 y pocos años, delgada, con el rostro cansado de quien duerme poco y trabaja mucho. Llegaba siempre muy temprano, antes de las 6 de la mañana, cuando el edificio aún estaba vacío y silencioso. Limpiaba los pasillos, vaciaba las papeleras, organizaba las salas de reuniones. Hacía todo con una eficiencia discreta, sin llamar la atención, sin esperar reconocimiento. Roberto sabía, por comentarios vagos que había oído a lo largo de los años, que era madre soltera. Criaba a una niña sola, sin ayuda del padre, sin familia cerca. A veces, los días en que no había clase, o cuando no tenía con quién dejar a la niña, Luciana la traía a la oficina. La niña se quedaba sentada en la recepción, calladita, con un cuaderno de dibujo y algunos lápices de colores. Nunca hacía ruido, nunca tocaba nada, nunca pedía nada a nadie. Simplemente dibujaba, concentrada, con esa seriedad extraña que tienen algunos niños. Roberto no sabía el nombre de la niña. Nunca había hablado con ella, pero en aquel momento de crisis, de pérdida de fe en las personas, aquella niña comenzó a llamar su atención de una manera extraña. Quizás porque era demasiado pequeña para fingir, demasiado joven para calcular, o quizás porque en medio de tanto cinismo y traición representaba algo que él había olvidado que existía, la inocencia. Fue entonces cuando Roberto tuvo una idea. No sabía exactamente por qué tuvo esa idea, ni qué esperaba demostrar con ella. Quizás era una prueba para el mundo, o quizás era una prueba para sí mismo, un intento desesperado de encontrar alguna señal de que no todo estaba perdido. Era un jueves por la tarde, y la oficina estaba casi vacía. La mayoría de los empleados se habían ido antes para una reunión externa. Roberto cerró con llave la puerta de su despacho, abrió la caja fuerte que estaba empotrada en la pared detrás de su escritorio y comenzó a sacar fajos de billetes. Eran billetes de 50 y de 100 euros, guardados allí para emergencias y pequeños pagos en efectivo. Organizó los fajos de forma visible, dejándolos apilados dentro de la caja fuerte con la puerta abierta de par en par. Cerca de 8.000 euros, allí expuestos, sin protección alguna. Luego Roberto se sentó en el sillón de cuero, reclinó la cabeza y cerró los ojos como si estuviera durmiendo, pero dejó los párpados entrecerrados, lo justo para poder ver lo que sucedía a su alrededor sin ser percibido. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué esperaba ver. Quizás no esperaba nada. Quizás lo esperaba todo. Luciana estaba en el pasillo, arrastrando el carrito de la limpieza con ese ruido característico de las ruedecillas en el suelo frío. Oyó su voz, suave, llamando a su hija. La niña estaba en la recepción como de costumbre. Roberto oyó unos pasos pequeños, ligeros, acercándose. La puerta de su despacho estaba entreabierta. Contuvo la respiración. La niña entró. Llevaba un vestidito sencillo, algo descolorido, y un par de zapatillas gastadas, demasiado grandes para sus piececitos. Tenía el pelo castaño recogido en una coleta que ya estaba un poco torcida. Miró primero a Roberto parada en el umbral de la puerta, como si estuviera comprobando si dormía de verdad. Después
sus ojos se volvieron hacia la caja fuerte abierta y las pilas de billetes. El corazón de Roberto se disparó. Después de todo lo que había vivido, casi esperaba lo peor. Esperaba ver a aquella niña estirar la mano y coger un billete, 2 billetes, un fajo entero. Esperaba sentir, de nuevo, esa punzada amarga de la decepción. Pero lo que ocurrió fue completamente diferente. La niña caminó hacia la caja fuerte con pasos cuidadosos, como quien no quiere hacer ruido. Se detuvo frente a ella y se quedó mirando el dinero durante unos segundos, inclinando la cabeza hacia un lado, pensativa. Entonces, extendió sus manitas en dirección a los billetes. Roberto sintió un nudo en la garganta, pero no cogió nada. En lugar de eso, comenzó a organizar los fajos. Uno de ellos estaba torcido, un poco de lado, y ella lo enderezó con cuidado. Otro estaba más adelante, desalineado, y ella lo empujó hacia atrás, formando una línea perfecta. Trabajó con la misma concentración de quien monta un rompecabezas, arreglando cada pila, alineando cada esquina. Incluso pasó la manita por el borde interior de la caja fuerte, como si estuviera limpiando un polvo invisible. Cuando terminó, dio 2 pasitos hacia atrás y se quedó mirando el resultado con una discreta sonrisa de satisfacción. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que Roberto la observaba. Abrió los ojos como platos asustada y dio un saltito hacia atrás. Roberto, todavía atónito, se enderezó en la silla. Su voz salió un poco ronca cuando preguntó, intentando parecer casual: «¿Qué estabas haciendo?». La niña se mordió el labio, tímida. «Perdón, tío. Creí que el señor estaba durmiendo. Solo estaba ordenando el dinero». «¿Ordenando?». «Sí. Estaba todo desordenado. Mi madre siempre dice que las cosas desordenadas no funcionan bien. Así que lo ordené para que funcione mejor». Roberto parpadeó varias veces, intentando procesar aquello. «¿No pensaste en coger ningún billete?». La niña frunció el ceño, genuinamente confundida. «¿Cogerlo? ¿Por qué?». «Porque hay mucho dinero ahí». «Pero no es mío», dijo ella, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Mi madre me enseñó que coger lo que es de otros está muy, muy mal. Dice que eso pone triste a la gente y que Dios se enfada». «¿Y si nadie estuviera mirando? ¿Tampoco lo cogerías?». La niña pensó por un momento seria. «No, porque yo lo sabría, y mi madre también lo sabría, porque las madres lo descubren todo». Roberto se quedó en silencio, simplemente mirando a aquella niña de 5 años que acababa de darle la lección más importante que había recibido en meses. No hubo cálculo allí. No hubo astucia, solo una pureza desarmante, una honestidad que no necesitaba público para existir. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con la voz más suave. «Julia». «Julia, eres una niña muy especial. ¿Lo sabes?». Ella se encogió de hombros, un poco cohibida. «Mi madre siempre lo dice. Pero creo que lo dice porque es mi madre». «No», dijo Roberto, sintiendo algo apretado en el pecho. «Lo dice porque es verdad». La niña sonrió, todavía tímida, y salió corriendo cuando oyó la voz de su madre llamando en el pasillo. Roberto se quedó solo de nuevo, mirando la caja fuerte abierta, el dinero perfectamente organizado. Algo dentro de él había cambiado. No fue un cambio ruidoso, dramático. Fue algo sutil, como una luz que se enciende lentamente en una habitación oscura. Él todavía estaba afectado. Todavía sentía rabia por Rodrigo y los otros que lo traicionaron. Pero ahora sabía que no todo estaba perdido. Todavía existían personas honestas en el mundo, y a veces esas personas venían envueltas en vestidos sencillos y zapatillas gastadas, con unas manitas que preferían ordenar en lugar de robar. Roberto cerró la caja fuerte, pero no la aseguró con llave. Se quedó allí sentado, pensando en Julia, pensando en Luciana, pensando en cómo, a veces, las respuestas que buscamos están justo delante de nuestras narices, de la forma más improbable posible. En los días siguientes comenzó a prestar más atención. Observaba a Luciana de lejos, con respeto, sin invadir.
Notó que nunca llegaba tarde, ni un minuto siquiera. Notó que trabajaba en silencio, con eficiencia, sin quejarse. Notó que, a la hora del almuerzo, comía de una fiambrera fría sentada en la escalera de emergencia, porque necesitaba salir corriendo justo después a otro trabajo. Un día, sin querer, Roberto oyó a 2 empleados comentando sobre ella. Decían que Luciana vivía lejos, en un barrio obrero de las afueras, y que cogía 2 autobuses abarrotados para llegar al trabajo. Decían que cuidaba de su hija sola, sin ayuda de nadie, y que limpiaba en otros lugares por la noche y los fines de semana para poder pagar las facturas. Roberto sintió que algo se removía en su interior. No era pena, era respeto, admiración quizás. Aquella mujer estaba luchando sola, trabajando hasta el agotamiento, pero criando a una hija con valores sólidos, con honestidad, con carácter. Eso era más impresionante que cualquier diploma o currículum brillante. Quiso saber más, pero no quería invadir la privacidad de Luciana. No quería ser invasivo o inapropiado. Así que contrató discretamente a un investigador privado, no para vigilar, sino solo para obtener información básica por vías legales. Quería entender mejor su situación, saber si había algo que pudiera hacer para ayudar sin ser entrometido. El informe llegó unos días después, y Roberto lo leyó solo, por la noche, en el silencio de la oficina. Las palabras allí escritas lo dejaron afectado. Luciana ganaba un salario mínimo y medio al mes. Pagaba el alquiler de un apartamento pequeño y húmedo, con infiltraciones en las paredes del dormitorio. Gastaba buena parte de lo que ganaba en medicinas, porque Julia tenía asma crónica. La niña ya había sido ingresada 2 veces en el último año. Necesitaba medicamentos controlados, consultas regulares, un ambiente más saludable que aquel en el que vivía. Roberto cerró el informe y se quedó mirando la ciudad afuera, por las enormes ventanas de la oficina. Las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos, cada una representando una vida, una historia, una lucha. Y allí, muy cerca de él, estaba una de esas historias, una que había ignorado durante tanto tiempo. Tenía que hacer algo, no porque se sintiera culpable, sino porque sintió que era lo correcto, porque aquella mujer y aquella niña habían tocado algo en él que las traiciones y decepciones casi habían borrado. Habían traído de vuelta algo que pensaba que había perdido para siempre, la esperanza de que todavía valía la pena creer en la gente, la certeza de que la bondad no era una fantasía ingenua, sino algo real, palpable, que existía incluso en los lugares más improbables. Y fue así, en aquella noche silenciosa, mirando las luces de la ciudad, que Roberto Álvarez tomó una decisión. Aún no sabía cómo lo haría, ni exactamente qué haría. Pero sabía que necesitaba ayudar a Luciana y a Julia. No por caridad vacía, no por culpa, sino porque ellas le habían enseñado algo precioso. Le habían enseñado que, incluso cuando todo parece perdido, siempre existe una razón para seguir creyendo. Y a veces, esa razón viene en la forma de una niña de 5 años que prefiere ordenar el dinero en lugar de cogerlo, porque su madre le enseñó que coger lo que es de otros está mal. Y eso, Roberto se dio cuenta, valía más que todos los 150.000 euros desviados. Valía más que cualquier cantidad que pudiera ser robada o recuperada, porque era algo que ningún dinero podía comprar. Era la prueba de que todavía existía bondad genuina en el mundo, y que esa bondad merecía ser protegida, valorada, recompensada. Aún no sabía que aquella decisión cambiaría no solo la vida de Luciana y Julia, sino también la suya propia. No sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que pondría a prueba su capacidad de confiar, de amar, de reconstruir lo que se había roto. Pero aquella noche, todo lo que sabía era que algo había cambiado dentro de él, y que, por primera vez en semanas, desde que descubrió la traición de Rodrigo, conseguía sentir algo más allá de la rabia y la desconfianza. Conseguía sentir esperanza, y esa esperanza tenía nombre. Se llamaba Julia, y tenía solo 5 años, un vestidito sencillo y las manitas más honestas que Roberto había visto en su vida. Roberto pasó los días siguientes observando, no de forma invasiva o incómoda,
sino con una atención renovada, como quien finalmente se quita las vendas de los ojos y empieza a ver lo que siempre estuvo allí. Luciana seguía llegando temprano, antes de que el sol saliera por completo sobre Madrid, cuando el paseo de la Castellana aún estaba relativamente vacío y el aire todavía tenía esa frescura húmeda de la madrugada. Saludaba al portero con un gesto discreto, subía por el ascensor de servicio y comenzaba su trabajo con una disciplina casi militar. Julia venía con ella 2 o 3 veces por semana. Roberto descubrió, hablando casualmente con la recepcionista, que la niña no estaba asistiendo a la escuela con regularidad porque se ponía enferma con frecuencia. Las crisis de asma le impedían tener una rutina normal. Había semanas en las que iba solo 2 o 3 días y luego necesitaba quedarse en casa recuperándose. Por eso, los días en que no había clase o cuando Julia no estaba lo suficientemente bien para ir, pero tampoco tan mal como para quedarse en la cama, Luciana la traía a la oficina. La niña se comportaba siempre con aquella seriedad extraña. Se sentaba en un rincón de la recepción, con su cuaderno de dibujos y sus lápices de colores, y se quedaba allí durante horas calladita, sin molestar a nadie. De vez en cuando tosía un poco, esa tos seca y cansada que Roberto pronto aprendió a reconocer como señal de que le pitaba el pecho. Pero aún así, Julia no se quejaba. Simplemente dibujaba, concentrada, creando mundos coloridos en aquellas hojas blancas. Roberto empezó a pasar por la recepción más veces de las necesarias. A veces se detenía, fingía comprobar algo con la recepcionista y de reojo miraba los dibujos de Julia. Dibujaba casas, siempre casas. Casas con jardines, casas con flores, casas con puertas rojas y ventanas azules. Casas que parecían salidas de libros de cuentos de hadas, muy diferentes del edificio gris y húmedo donde probablemente vivía. Una mañana se acercó a ella. Julia levantó los ojos, un poco sorprendida, y sonrió tímidamente. ¿Puedo ver lo que estás dibujando?, preguntó Roberto agachándose a su lado. Julia asintió y le giró el cuaderno. Era una casa rosa con un tejado puntiagudo y un árbol enorme al lado. Es muy bonito. ¿Te gusta dibujar casas? Me gusta. Algún día viviré en una casa así. ¿De verdad? ¿Y cómo será esa casa? Sus ojos brillaron. Tendrá una habitación solo para mí, muy grande, con una ventana por donde entre el sol. Y no tendrá esas manchas negras en la pared que mamá siempre está intentando limpiar. Y tendrá un jardín donde pueda jugar sin que me falte el aire. Roberto sintió una opresión en el pecho. Aquella niña tan pequeña ya soñaba con algo que debería ser básico, un lugar saludable para vivir. Estoy seguro de que algún día vivirás en una casa así, dijo él, tocándole ligeramente la cabeza. Julia sonrió, pero era una sonrisa que cargaba una sabiduría demasiado triste para una niña de 5 años. Quizás. Mamá dice que tenemos que trabajar mucho para conseguir las cosas. Ella trabaja mucho, ¿sabes? A veces llega a casa y apenas puede mantenerse en pie. Pero aún así me hace la comida, me ayuda a tomar la medicina y me cuenta cuentos hasta que me duermo. Tu madre es una persona muy especial. Sí, es la mejor madre del mundo entero. Roberto se quedó allí unos minutos, hablando con Julia sobre dibujos, sobre la escuela, sobre cosas sencillas. Cuando se levantó para volver al trabajo, sintió que necesitaba actuar pronto. No podía simplemente observar. Necesitaba hacer algo concreto. Aquella tarde, llamó a Luciana para hablar en su despacho. Ella se puso visiblemente nerviosa. Las manos le temblaban un poco mientras se ajustaba el sencillo uniforme. Roberto percibió el miedo en sus ojos y rápidamente intentó tranquilizarla. Luciana, puedes estar tranquila. No has hecho nada malo. Todo lo contrario. Solo quería hablar contigo sobre algo importante. Ella asintió pero continuó tensa, sentada en el borde de la silla como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Sé que no es asunto mío, comenzó Roberto, escogiendo las palabras con cuidado. Pero me he enterado de que tu hija tiene problemas de salud. Asma, ¿verdad? Luciana bajó la mirada. Sí, señor. Desde que era muy pequeña.
Ha mejorado mucho, pero todavía necesita medicina todos los días y consultas regulares. Y también sé, continuó él, que trabajas mucho en varios sitios para conseguir pagarlo todo sola. Su rostro se enrojeció. Levantó la barbilla, en una postura defensiva. Me las apaño, señor Álvarez. Puede estar tranquilo. Julia nunca molestará en el trabajo. Solo la traigo cuando no hay otra opción y se queda calladita, no toca nada. Lo sé, Luciana. Y no es de eso de lo que quiero hablar. Quiero ayudar. El silencio que siguió fue pesado. Luciana lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y desconfianza. ¿Ayudar cómo? Roberto respiró hondo. Tengo un seguro médico de empresa muy bueno. Puedo incluirte a ti y a Julia en él, sin ningún coste para ti. Así tendría acceso a médicos especialistas, a mejores tratamientos, a todo lo que necesita. Luciana se quedó inmóvil por un momento procesando la información. Entonces, lentamente, negó con la cabeza. No puedo aceptar eso, señor. ¿Por qué no? Porque no acepto limosnas. Siempre me he valido por mí misma y seguiré haciéndolo. No necesito la caridad de nadie. No es caridad, Luciana. Es solo ayuda. Trabajas para mí. Eres una empleada dedicada. Tiene sentido que tengas mejores beneficios. Con todo el respeto, dijo ella, y su voz ahora tenía una firmeza que Roberto no esperaba. Sé cuando alguien siente pena por mí. Y no quiero pena. Solo quiero trabajar honestamente y recibir un pago por mi trabajo. Si de verdad quiere ayudarme, puede aumentarme el sueldo. Eso sí sería justo. Pero no voy a aceptar regalos de nadie. Roberto se quedó desconcertado. Había imaginado varios escenarios para aquella conversación, pero no esperaba una negativa tan categórica. Lo respetó. Tienes toda la razón. Disculpa si he sido invasivo. No tiene que disculparse, señor. Agradezco la intención, pero tengo mi orgullo. Y quiero que mi hija aprenda que las cosas se consiguen con trabajo, no aceptando favores de otros. Se levantó, hizo una leve reverencia y salió del despacho. Roberto se quedó solo, frustrado, pero también impresionado. Aquella mujer tenía una dignidad que mucha gente con mucho más dinero no tenía. Podría haber aceptado la ayuda fácilmente. Podría haber visto allí una oportunidad para aliviar su difícil vida, pero prefirió mantener su integridad intacta, y eso solo hizo que Roberto la admirara aún más. Pasaron los días. Roberto intentó respetar la decisión de Luciana, pero no podía dejar de pensar en ella y en Julia. Veía a la niña tosiendo en la recepción, veía a Luciana arrastrando el carrito de la limpieza, con el rostro cada vez más cansado. Quería ayudar, pero no sabía cómo hacerlo sin faltarle al respeto al orgullo de aquella mujer. Entonces, el destino decidió intervenir de forma cruel. Era un viernes nublado cuando Luciana llegó al trabajo con los ojos rojos e hinchados. Intentaba disimular, mantenía la cabeza gacha, trabajaba más rápido de lo normal como si quisiera esconderse en la rutina. Pero Roberto se dio cuenta, y durante el día no pudo evitar notar que ella se detenía de vez en cuando, se apoyaba en el pasillo y respiraba hondo, como si estuviera intentando controlarse. Al final de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, la encontró sentada en la escalera de emergencia con la cabeza entre las manos. Julia estaba a su lado, sosteniendo la mano de su madre, con esa mirada seria y preocupada. «Luciana, ¿estás bien?» Ella levantó el rostro, intentó sonreír. «Sí, señor, solo un día difícil». Roberto se sentó en el escalón a su lado. Julia lo miró con aquellos ojos grandes y oscuros, y él vio miedo allí. Miedo de verdad. «Puedes confiar en mí», dijo suavemente. «Si algo va mal, puedo ayudar. No como jefe, sino como alguien a quien le importas». Luciana dudó durante un largo rato. Entonces, con la voz entrecortada, sacó un papel doblado del bolsillo del uniforme y se lo tendió. Roberto lo abrió y leyó. Era un aviso de desahucio. 2 meses de alquiler atrasados, 15 días para saldar la deuda o desalojar el apartamento. Su voz salió baja, avergonzada. Usé el dinero del alquiler para comprar las medicinas de Julia. Tuvo una crisis fuerte hace unas semanas y necesitó medicamentos más caros.
Intenté negociar con el dueño del piso. Le pedí más tiempo, pero no quiere saber nada. Dijo que ya ha perdido la paciencia. ¿Cuánto debes? 600 euros. Roberto no. Se lo pensó 2 veces. Te voy a prestar ese dinero. No. Luciana negó con la cabeza con firmeza. Ya hemos hablado de esto. No lo acepto. Entonces no es un regalo, es un préstamo. Con contrato, con todo en regla. Me lo devuelves poco a poco, como puedas, con un interés mucho más bajo que el que cobraría cualquier banco. Pero todo oficial, todo registrado. No es un favor, Luciana, es un acuerdo comercial justo. Ella lo miró durante un largo rato, los ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. No sé si podré pagarlo, pagas a tu ritmo, sin presión. Lo importante ahora es que no perdáis el techo sobre vuestras cabezas. Si estuvieras en el lugar de Luciana, ¿habrías aceptado la ayuda o habrías hecho otra cosa? Cuéntanoslo en los comentarios. Luciana se quedó en silencio, luchando internamente. El orgullo le gritaba que se negara, pero el miedo de poner a su hija en la calle gritaba más fuerte aún. Finalmente asintió, con la voz casi inaudible. De acuerdo, pero lo pagaré todo, hasta el último céntimo. Sé que lo harás. Y tiene que ser con contrato, firmado y registrado. No quiero deberle favores a nadie. Será exactamente así. Roberto llamó a su abogado particular al día siguiente. Le explicó la situación y le pidió que preparara un contrato de préstamo justo, con un interés simbólico y cuotas que Luciana pudiera pagar sin ahogarse financieramente. El abogado, un señor de mediana edad llamado Enrique, miró a Roberto con una expresión curiosa, pero no hizo preguntas. Simplemente preparó los documentos. El lunes, Roberto volvió a llamar a Luciana. Llegó acompañada de Julia, que se quedó sentada en la sala de espera mientras los adultos hablaban. El contrato se leyó línea por línea, se explicó en detalle. Luciana hizo preguntas, quiso asegurarse de que lo entendía todo. Cuando finalmente firmó, sus manos temblaban, pero había una determinación feroz en sus ojos. Pagaré, repitió. Puede estar seguro. Lo sé. Roberto transfirió el dinero esa misma tarde. Luciana pagó el alquiler atrasado al día siguiente y consiguió negociar el alquiler del mes siguiente también, para organizarse mejor. El desahucio se evitó. Julia seguiría teniendo un techo sobre su cabeza, pero algo más profundo había cambiado entre Roberto y Luciana. Ya no era solo una relación de jefe y empleada. Era algo diferente, construido sobre una base de respeto mutuo y confianza ganada. Ella había visto que él respetaba su dignidad. Él había visto que ella tenía valores que iban más allá de cualquier dificultad financiera. En los días siguientes, pequeños gestos comenzaron a suceder. Luciana se detenía a veces en la puerta de su despacho para agradecer, de forma breve y discreta. Roberto comenzó a llegar más temprano, solo para conversar unos minutos con ella antes de que comenzara la jornada. Julia, al darse cuenta de que el ambiente había cambiado, se sintió más cómoda. Empezó a mostrarle sus dibujos a Roberto sin timidez. Empezó a llamarlo tío Roberto. Una mañana, Julia apareció en su despacho sosteniendo una hucha de plástico en forma de cerdito, pintada de rosa. Colocó la hucha sobre su escritorio con una seriedad solemne. «¿Qué es esto, Julia?» «Es para usted, tío Roberto, para ayudar a que no esté triste por el dinero que se fue». Roberto cogió la hucha. Era ligera, pero se oían algunas monedas traqueteando dentro. Su corazón se encogió. «No tienes que darme tu dinero, Julia, pero quiero. Mamá dijo que el señor tuvo problemas con dinero que desapareció. Y yo he juntado estas monedas desde mi cumpleaños. Son solo monedas de 10 y 20 céntimos. Pero si el señor junta muchas, se convierte en un montón». Roberto sintió que le ardían los ojos. Cogió la hucha con las 2 manos, como si estuviera sosteniendo algo precioso. «Gracias, Julia. Esto vale más que mucho dinero. Pero, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a guardar esta hucha aquí conmigo, en el lugar más seguro que tengo. Y cuando crezcas un poquito más, te la devolveré, con una sorpresa dentro. ¿Te parece?» Julia pensó por un momento, seria. «Vale, pero tiene que ser una sorpresa buena, ¿eh?
Será la mejor sorpresa del mundo. Salió corriendo, satisfecha, dejando a Roberto solo con la hucha de cerdito rosa. La colocó dentro de la caja fuerte, junto a los documentos más importantes de la empresa. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que aquella caja fuerte no guardaba solo dinero y papeles. Guardaba esperanza. La vida seguía su ritmo, pero ahora había algo diferente en el aire. Roberto comenzó a fijarse en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Luciana siempre agradecía con los ojos antes de agradecer con palabras. La forma en que Julia dibujaba figuras de 3 personas cogidas de la mano, siempre 3, nunca 2. La forma en que a veces, cuando él llegaba muy temprano, encontraba a Luciana parada en la ventana del pasillo, mirando la ciudad abajo, con una expresión de cansancio y esperanza mezclados. Aún no sabía que aquella paz estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma que ninguno de ellos esperaba. No sabía que un fantasma del pasado estaba a punto de resurgir, trayendo consigo amenazas y manipulaciones. No sabía que todo lo que habían construido hasta entonces, toda esa confianza frágil y preciosa, estaba a punto de ser puesta en riesgo. Pero, en aquel momento, en aquellos días de calma entre tempestades, Roberto se permitió creer que quizás, solo quizás, las cosas podrían continuar así, sencillas, honestas, verdaderas. Guardó la hucha de Julia en la caja fuerte, cerró la puerta con cuidado y se quedó allí, mirando aquel objeto pequeño y sencillo que representaba tantas cosas. Representaba inocencia, representaba bondad, representaba la prueba de que, incluso en el mundo cínico y duro en el que vivimos, todavía existen gestos puros y desinteresados, y por primera vez desde que descubrió la traición de Rodrigo, Roberto Álvarez sintió que quizás todavía valía la pena confiar en la gente. No en toda, claro, pero en algunas. En aquellas que demostraban a través de acciones sencillas y cotidianas que la honestidad no era una actuación calculada, sino una forma de ser. Luciana era una de esas personas. Julia era una de esas personas. Y él estaba decidido a protegerlas, a ayudarlas, no por caridad, sino porque ellas habían tocado algo en él, que estaba casi muerto. Habían tocado su capacidad de creer que no todo en el mundo es falso, que no todo el mundo está interesado solo en sacar ventaja, que todavía existe bondad real, palpable, que existe incluso sin público, incluso sin recompensa. Y ese descubrimiento, Roberto se dio cuenta, era lo que más necesitaba en aquel momento difícil de su vida. Era el antídoto para el veneno de la desconfianza que se había extendido por sus venas después de la traición. Era la prueba de que todavía valía la pena ser humano, todavía valía la pena preocuparse, todavía valía la pena confiar, y estaba dispuesto a luchar por esa certeza, sin importar lo que viniera por delante. La rutina había encontrado un nuevo equilibrio. Roberto no esperaba que aquella sensación de paz durara para siempre, pero tampoco imaginaba que se rompería de forma tan brusca y amenazadora. La primera señal de que algo iba mal llegó un miércoles por la tarde, cuando Luciana llegó al trabajo con el rostro pálido y las manos temblando de una manera que no tenía nada que ver con el cansancio. Intentó trabajar normalmente, pero Roberto se dio cuenta. Conocía a aquella mujer lo suficiente como para saber cuándo algo la perturbaba profundamente. Julia no estaba con ella ese día, lo cual era inusual. Generalmente los miércoles la niña no tenía clase por la tarde y acompañaba a su madre. Después de la jornada laboral, cuando la oficina ya estaba casi vacía, Roberto encontró a Luciana sentada sola en la cocina, mirando una taza de café frío que ni siquiera había tocado. Se sentó frente a ella, sin decir nada, solo esperando. A veces, la mejor forma de ayudar a alguien es simplemente estar presente. Luciana respiró hondo varias veces, como si estuviera reuniendo valor. Entonces, finalmente, habló. Ha aparecido. ¿Quién ha aparecido? El padre de Julia. Las palabras cayeron como piedras. Roberto sintió una opresión en el pecho. Sabía, por comentarios vagos, que el padre de Julia no formaba parte de sus vidas,
pero no conocía los detalles y nunca había preguntado, respetando la privacidad de Luciana. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenías noticias de él? 6 años, desde antes de que naciera Julia. Cuando descubrí que estaba embarazada y se lo conté, desapareció. Cambió de teléfono, cambió de dirección, nunca más dio la cara. Hasta ayer, ni siquiera sabía si todavía estaba en Madrid. ¿Y qué quiere ahora? Su voz salió amarga. Dice que quiere ver a su hija, que tiene derechos, que cometió errores en el pasado, pero que ahora quiere formar parte de su vida. ¿Y tú te lo crees? Luciana soltó una risa sin humor. No, no me creo ni una palabra. Tenías que ver su actitud, Roberto. No parecía alguien que echa de menos a su hija, parecía alguien calculando ventajas. ¿Qué quieres decir con eso? Lo sabe. No sé cómo, pero sabe que me ayudaste, que tengo contacto con un empresario. Empezó a hacer preguntas, a querer saber detalles, a querer saber si me estabas manteniendo, si había algo entre nosotros. Fue horrible. Estaba más interesado en mi vida financiera que en Julia. Roberto sintió que la rabia le subía. ¿Te amenazó? Luciana asintió con los ojos llenos de lágrimas que luchaba por no dejar caer. Dijo que si no le dejo ver a Julia, buscará un abogado. Dijo que tiene derechos como padre, que puede pedir la custodia compartida, que puede hacerme la vida muy difícil. Roberto, tengo mucho miedo. ¿Y si consigue quitarme a mi hija? No lo conseguirá. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque no lo voy a permitir. Y porque la justicia existe para proteger a los niños, no para entregárselos a oportunistas. Pero es su padre biológico. ¿Eso no cuenta para nada? Cuenta. Pero el abandono también cuenta. La negligencia también cuenta. Y un juez decente verá claramente lo que está pasando aquí. Luciana se secó los ojos con el dorso de la mano. No tengo dinero para un abogado, Roberto. Apenas puedo pagar el alquiler con este préstamo que me diste. ¿Cómo voy a enfrentarme a él en los tribunales? No te enfrentarás sola. Ella lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Tengo un abogado de familia muy bueno, uno de los mejores de Madrid. Aceptará tu caso. No puedo pagarlo. No tienes que pagarlo ahora. Lo resolveremos después como se pueda. Lo importante es proteger a Julia. Ese hombre no puede aparecer después de 6 años y simplemente exigir derechos que abandonó incluso antes de que la niña naciera. Luciana se quedó en silencio durante un largo momento. Entonces, con una vocecita, preguntó, ¿por qué estás haciendo todo esto por mí? ¿Por nosotras? Roberto pensó en la respuesta. Podría decir muchas cosas. Podría hablar de cómo Julia había restaurado su fe en las personas. Podría hablar de cómo admiraba la fuerza y la dignidad de Luciana. Podría hablar de cómo, de alguna manera extraña e inesperada, ellas dos se habían vuelto importantes para él, de una forma que iba más allá de cualquier relación profesional. Pero lo que dijo fue simple y verdadero, porque os lo merecéis, y porque puedo ayudar. ¿Es tan difícil de entender? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar, las lágrimas ahora cayendo libremente. Roberto extendió la mano por encima de la mesa y sostuvo la de ella. Era la primera vez que se tocaban de forma tan deliberada, tan íntima. Sus manos eran pequeñas y ásperas de tanto trabajo. Las de él eran grandes y cálidas, y en aquel momento, en aquel gesto simple, algo cambió entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía, pero que ambos sentían. Al día siguiente, Roberto llamó a su abogado. Enrique Costa era un hombre de unos 50 y pocos años, serio, competente, con décadas de experiencia en derecho de familia. Cuando Roberto le explicó la situación, Enrique escuchó atentamente, haciendo preguntas puntuales, y al final aceptó el caso. Voy a necesitar hablar con tu empleada personalmente. Necesitaré documentos, pruebas de abandono, cualquier cosa que tenga que demuestre que este hombre no ha formado parte de la vida de la niña en estos 6 años. Los tiene. Mensajes antiguos intentando cobrar una pensión que nunca fue pagada. Informes médicos de los ingresos de la niña. Todos sin el nombre de él. Todos firmados solo por ella.
Incluso una denuncia de una vez que apareció borracho en la puerta de su edificio, montando un escándalo. Eso fue hace unos 3 años. Enrique lo anotó todo. Genial. Cuanta más documentación, mejor. ¿Y la niña? ¿Cómo está llevando esto? Apenas sabe lo que está pasando. La madre está intentando protegerla de todo esto. Bien, es mejor así por ahora, pero eventualmente podría ser necesario que la escuche un psicólogo o un asistente social, dependiendo de cómo evolucionen las cosas. Roberto sintió una opresión en el pecho. La idea de que Julia tuviera que pasar por interrogatorios, que tuviera que revivir traumas, lo angustiaba. Pero sabía que quizás fuera necesario. La reunión con Luciana se fijó para el sábado siguiente, en una cafetería tranquila en el centro de la ciudad. Roberto la acompañó, más como apoyo moral que otra cosa. Enrique fue amable, pero directo. Hizo preguntas difíciles sobre su relación con el padre de Julia, sobre el embarazo, sobre el abandono, sobre los años siguientes. Luciana respondió a todo con una honestidad dolorosa, reviviendo recuerdos que claramente quería olvidar. Habló de cómo se enteró del embarazo a los 23 años, de cómo estaba enamorada, y pensó que el padre del bebé se alegraría. Habló de cómo él reaccionó con rabia, acusándola de haberse quedado embarazada a propósito para atraparlo, diciendo que no quería esa responsabilidad. Habló de cómo él simplemente desapareció de la noche a la mañana, bloqueando su número, mudándose de casa, evitando cualquier lugar donde pudieran encontrarse. Habló de cómo tuvo a Julia sola, en un hospital público, sin nadie a su lado. Habló de las noches en vela con el bebé llorando, de las facturas que no podía pagar, de las medicinas caras para el asma que comenzó cuando Julia tenía solo 1 año. Habló de cómo intentó, algunas veces, contactar con él a través de conocidos comunes, pidiendo ayuda, pidiendo al menos un poco de apoyo financiero, y cómo él siempre la ignoró, siempre dio largas, siempre desapareció de nuevo. Y ahora vuelve, dijo ella, con la voz quebrada por la emoción. Después de 6 años, simplemente aparece en mi puerta como si nada hubiera pasado. ¿Y sabes lo peor? No preguntó cómo está Julia. No. Preguntó si está sana, si es feliz, si necesita algo. Lo primero que quiso saber fue si yo estaba ganando más dinero ahora, si tenía un novio rico, si me estaban manteniendo. Es asqueroso. Enrique lo anotó todo meticulosamente. ¿Puede probar esos intentos de contacto? Mensajes, correos electrónicos, cualquier cosa. Tengo algunos mensajes antiguos, sí, y tengo el testimonio de una vecina que estaba allí el día que apareció alterado en el edificio. Ella lo presenció todo, incluso llamó a la policía. Perfecto. Necesitaré copias de todos esos mensajes y necesitaré hablar con esa vecina. Y también necesitaré los informes médicos de Julia, especialmente los de los ingresos por asma. Luciana asintió. Lo traeré todo. Otra cosa, continuó Enrique, es probable que él efectivamente acuda a la justicia, pidiendo la custodia compartida o al menos un régimen de visitas. Cuando eso ocurra estaremos preparados. Le mostraremos al juez su historial. Le mostraremos que su motivación no es el bienestar de la niña, sino un interés financiero o algún tipo de manipulación. ¿Y si el juez le da la razón? La voz de Enrique se volvió firme. Si presentamos bien el caso con todas las pruebas, difícilmente sucederá eso. La justicia española ha evolucionado mucho en la protección de los niños en situaciones como esta. Lo que importa no es solo la biología, sino el interés superior del menor. Y claramente, el interés superior de Julia es quedarse con la madre que siempre la ha cuidado, no con un padre que la abandonó y solo regresó cuando se dio cuenta de que podría obtener algún tipo de beneficio. Roberto, que se había mantenido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. ¿Cuánto vas a cobrar por este trabajo, Enrique? El abogado lo miró, luego a Luciana, y esbozó una discreta sonrisa. Resolveremos los honorarios después de que el caso esté resuelto. No te preocupes por eso ahora, pero necesito saber cuánto voy a deber, insistió Luciana. No quiero sorpresas al final. Enrique suspiró.
Señora Luciana, no estoy haciendo esto por dinero. Lo estoy haciendo porque es lo correcto. Porque tengo una hija de la edad de su Julia y no puedo imaginar lo que sería ver a un padre oportunista intentando destruir su paz. Así que olvídese de los honorarios por ahora. Centrémonos en ganar este caso. Luciana miró a Roberto, quien simplemente asintió. Respiró hondo y le tendió la mano. «A Enrique, gracias. De verdad». La preparación para el proceso comenzó. Luciana reunió todas las pruebas que pudo. Capturas de pantalla de conversaciones antiguas, extractos bancarios que mostraban que nunca recibió pensión alimenticia, documentos de la escuela y del centro de salud donde atendían a Julia, todos con solo el nombre de la madre como responsable. La vecina, una señora de 60 años llamada Doña María, dio un testimonio detallado sobre el día en que el padre de Julia apareció alterado en el edificio, gritando en el pasillo, asustando a los vecinos. Roberto ayudó en lo que pudo, organizando documentos, pagando copias compulsadas, acompañando a Luciana a las reuniones. Y durante todo este proceso, vio el miedo crecer en los ojos de ella. Miedo a perder a su hija. Miedo a que la justicia no viera la verdad. Miedo a que, al final, el hecho de que el hombre fuera el padre biológico pesara más que todos los años de abandono. Y entonces, 2 semanas después de la primera reunión con Enrique, llegó la notificación. El padre de Julia, que se llamaba Diego Fernández, había efectivamente iniciado un proceso judicial. Pedía la custodia compartida, alegando que había sido apartado injustamente de su hija, que había sido víctima de alienación parental, que siempre quiso formar parte de su vida, pero se lo impidieron. Luciana leyó la demanda y sintió que las piernas le flaqueaban. Roberto estaba a su lado cuando sucedió y la sujetó antes de que cayera. «Está mintiendo», susurró ella. «Está mintiendo sobre todo. ¿Cómo puede hacer esto?» «Porque la gente sin escrúpulos siempre miente cuando le conviene», respondió Roberto. «Pero la verdad saldrá a la luz, te lo prometo». Aquella noche sucedió algo que lo cambió todo. Diego apareció de nuevo en el edificio de Luciana. Ella estaba en casa con Julia preparando la cena, cuando oyó el timbre sonar insistentemente. Miró por la mirilla y sintió que la sangre se le helaba. Era él. No abrió la puerta. Le dijo a través del telefonillo que tenía que irse, que ahora tenía un abogado, que cualquier contacto debía hacerse de forma oficial. Pero Diego no se fue. Se quedó allí, golpeando la puerta, gritando que quería ver a su hija, que tenía derecho a ver a su hija, que ella estaba violando sus derechos. El ruido asustó a Julia. La niña empezó a llorar preguntando quién era ese hombre, por qué estaba gritando. Y entonces, con el susto y el estrés, llegó la crisis. Julia empezó a toser, una tos desesperada. El pecho le pitaba con fuerza. Los labios empezaban a ponerse morados. Era una crisis grave de asma, desencadenada por el miedo. Luciana entró en pánico. Le aplicó el inhalador. Intentó calmar a su hija, pero la crisis no pasaba. Diego seguía gritando en el pasillo. Julia seguía sin poder respirar bien. Doña María, la vecina, oyó el tumulto y llamó a la policía. Y Luciana, desesperada, llamó a Roberto. Él contestó al primer tono. «Luciana». Su voz salió entrecortada en pánico. «Roberto, necesito ayuda. Julia está teniendo una crisis fuerte, y él está aquí, en la puerta, gritando, asustándola. No sé qué hacer». Roberto no se lo pensó 2 veces. «Llama a una ambulancia ahora mismo. Voy para allá. ¿Cuál es la dirección exacta?» Ella le dio la dirección con la voz temblorosa. Roberto cogió las llaves del coche y salió corriendo. Vivía a unos 40 minutos de allí, pero hizo el camino en 25, saltándose todos los semáforos en ámbar, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cuando llegó al edificio, había un coche de policía delante y una ambulancia aparcada. Roberto subió corriendo las escaleras. En el pasillo, encontró a Diego siendo retenido por 2 policías, gritando que era el padre, que tenía derechos, que querían impedirle ver a su hija. Roberto pasó de largo sin mirarlo y entró en el apartamento.
Luciana estaba sentada en el suelo del salón, sosteniendo a Julia en brazos. La niña tenía una mascarilla de oxígeno, siendo atendida por los sanitarios. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el miedo. Las lágrimas corrían por su carita pálida. Roberto se arrodilló a su lado. «Todo va a salir bien, Julia. Vas a estar bien». Julia le tendió su manita, y Roberto la sujetó. La madre de la niña lo miró con una gratitud dolorosa en los ojos. «Gracias por venir. Siempre». Los sanitarios consiguieron estabilizar a Julia allí mismo, pero recomendaron que fuera al hospital para observación. Roberto insistió en llevarlas en su coche, siguiendo a la ambulancia. En el hospital, Julia fue ingresada para pasar la noche en observación. Roberto se quedó allí con ellas, comprando café para Luciana, hablando en voz baja con Julia para distraerla, sosteniendo la mano de ambas cuando el miedo se hacía demasiado fuerte. Fue durante aquella larga noche en el hospital que Roberto se dio cuenta de algo que ya venía sintiendo desde hacía semanas, pero que nunca se había admitido ni a sí mismo. Se preocupaba por ellas dos. No era solo compasión, no era solo voluntad de ayudar, era algo más profundo, más intenso, era afecto de verdad, era cuidado, era quizás incluso amor comenzando a nacer de una forma silenciosa e inevitable. Y cuando Luciana apoyó la cabeza en su hombro, exhausta, y susurró un gracias ronco, él supo que ella sentía lo mismo, que algo estaban haciendo allí, en medio de todo aquel dolor y miedo. Algo bueno, algo verdadero, algo que valía la pena proteger con todas sus fuerzas. La audiencia estaba fijada para un martes por la mañana, en el juzgado de primera instancia de Madrid. Luciana apenas había dormido las noches anteriores, imaginando todos los escenarios posibles, todos los argumentos que Diego podría usar, todas las formas en que todo podría salir mal. Roberto intentaba tranquilizarla, pero sabía que las palabras no siempre son suficientes contra el miedo de perder a un hijo. Enrique los esperaba en la entrada del juzgado, elegante, con su traje oscuro, el maletín de cuero lleno de documentos meticulosamente organizados. Saludó a Luciana con un apretón de manos firme y confiado. «Está todo listo. Tenemos un caso sólido. Confía en mí». Julia se había quedado con doña María, la vecina, que se ofreció a cuidarla durante la audiencia. Luciana no quería que su hija estuviera cerca de aquel lugar, de aquel momento. Quería protegerla de todo aquello, aunque sabía que, eventualmente, Julia tendría que entender lo que estaba pasando. La sala de audiencias era fría e impersonal, con paredes blancas y una mesa larga donde se sentaría la jueza. A un lado Luciana, Enrique y Roberto, al otro Diego y su abogado, un hombre joven con un traje barato y una expresión de quien sabía que tenía un caso débil, pero necesitaba fingir confianza. Diego estaba diferente a como Luciana lo recordaba. Más viejo, con algunas arrugas alrededor de los ojos, el pelo empezando a clarear. Pero era la misma expresión que ella reconoció, esa mirada calculadora de quien siempre está midiendo ventajas, siempre buscando la mejor jugada. No la miró con afecto o arrepentimiento, la miró como si fuera un obstáculo que necesitaba ser eliminado. La jueza entró, una mujer de unos 50 y pocos años, con el pelo canoso recogido en un moño elegante y las gafas de leer colgadas de una cadena. Tenía la expresión de quien ya lo ha visto todo en años de carrera y no se deja engañar fácilmente. Todos se pusieron de pie y ella les pidió que se sentaran. «Vamos a empezar». La jueza miró los documentos que tenía delante. El señor Diego Fernández presenta una demanda solicitando la custodia compartida de la menor Julia Sánchez Fernández, alegando que fue injustamente apartado de la convivencia con su hija. La madre, la señora Luciana Sánchez, se opone, alegando abandono paterno desde antes del nacimiento de la niña. ¿Correcto? Sí, señoría, respondieron ambos abogados. Muy bien. Escucharé primero al demandante. Señor Diego, ¿puede explicar por qué estuvo ausente de la vida de su hija durante 6 años? Diego se enderezó en la silla, asumiendo una postura de víctima que parecía ensayada. Señoría, quiero dejar claro que nunca quise alejarme de Julia.
Lo que pasó fue que Luciana y yo terminamos de forma muy conflictiva. Ella estaba muy nerviosa, muy agresiva. Intenté mantener el contacto, pero me bloqueó de todas partes. Cambió de teléfono, dificultó cualquier acercamiento. Enrique se levantó de inmediato. Señoría, con la debida venia, eso es una mentira que voy a demostrar con documentos. ¿Puedo hacer mis preguntas? La jueza asintió afirmativamente. Puede. Enrique se volvió hacia Diego con una expresión neutra, pero con los ojos afilados. Señor Diego, ¿tiene alguna prueba de que intentó contactar con la madre de la niña en estos 6 años? ¿Mensajes, correos electrónicos, cartas, llamadas registradas? Diego dudó. Lo intenté a través de amigos comunes. Nombres de esos amigos, por favor. Diego balbuceó algunos nombres vagos. Enrique lo anotó todo. Lo comprobaremos. Ahora, dígame, ¿pagó algún importe de pensión alimenticia durante estos 6 años? No, porque ella nunca lo pidió oficialmente. Enrique abrió la carpeta y sacó varias hojas. Aquí tengo capturas de pantalla, debidamente compulsadas, de mensajes que mi clienta le envió a usted en 3 ocasiones diferentes en los últimos 6 años, pidiendo ayuda económica para la niña. ¿Respondió a alguno de esos mensajes? Diego se puso rojo. Yo no me acuerdo. ¿No se acuerda? Enrique le pasó las hojas a la jueza, que las examinó atentamente. Son 3 mensajes claros, señoría, enviados en momentos diferentes, pidiendo ayuda con medicinas, con pañales, con gastos básicos de la niña. En ninguno de ellos hubo respuesta. Es más, en uno de ellos mi clienta le informa de que la niña fue ingresada con una crisis grave de asma. Ninguna respuesta del padre. La jueza miró a Diego con una expresión que claramente mostraba desaprobación. Continúe, letrado. Enrique se volvió de nuevo hacia Diego. Señor Diego, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hija? Diego tragó saliva. Era muy pequeña. No me acuerdo exactamente. Le refrescaré la memoria. Según los registros, usted nunca ha visto a su hija. No estuvo presente en el parto, no fue al hospital, no visitó a la niña cuando nació. ¿Estoy en lo cierto? Diego no respondió. El silencio fue elocuente. Enrique continuó. Y ahora, 6 años después, aparece de repente pidiendo la custodia compartida. ¿Puede decirnos qué motivó este cambio de parecer? He madurado. Me he dado cuenta de que quiero formar parte de su vida. Enrique sonrió sin humor. Interesante. Y esa madurez no tiene nada que ver con el hecho de que usted se enteró, a través de conocidos, de que la madre de la niña ahora trabaja para un empresario de éxito y ha tenido acceso a mejores condiciones económicas. El abogado de Diego se levantó. Señoría, eso es especulación. No es especulación, letrado. Enrique sacó otro documento de la carpeta. Tengo aquí el testimonio de una vecina, doña María Aparecida, que presenció una conversación en la que el señor Diego interrogaba a la madre de la niña específicamente sobre su situación financiera y sobre su supuesta relación con un empresario rico. La vecina afirma que el señor parecía más interesado en las finanzas que en la niña. La jueza miró de nuevo a Diego. ¿Es eso cierto, señor Diego? Solo quería saber cómo estaba su situación, si estaban bien. Enrique no dio tregua. Y el día que usted apareció en el edificio de mi clienta, montando un escándalo y gritando, asustando a la niña hasta el punto de desencadenar una crisis de asma que resultó en un ingreso hospitalario, también estaba solo queriendo saber cómo estaban. La expresión de la jueza se volvió severa. ¿Hubo un ingreso por eso? Sí, señoría. Enrique pasó más documentos. Aquí está el informe médico. La niña tiene asma crónica y cualquier estrés emocional puede desencadenar crisis graves. El comportamiento agresivo del padre en el pasillo del edificio causó un miedo intenso en la niña, resultando en una crisis que requirió atención de urgencia. La jueza leyó el documento, luego miró a Diego con clara desaprobación. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Diego intentó parecer arrepentido. Estaba nervioso, señoría. Me estaban impidiendo ver a mi hija. Cualquier padre se pondría nervioso. Cualquier padre presente, quizás, dijo la jueza fríamente. Pero usted no ha sido un padre presente, por lo que veo en estos documentos.
letrado de la defensa, ¿le gustaría hacer sus preguntas a la madre? El abogado de Diego hizo algunas preguntas a Luciana, intentando pintar una imagen de que era negligente o interesada. Pero Luciana respondió a todo con calma y honestidad, mostrando recibos de pagos de alquiler, de compra de medicinas, de material escolar. Mostró registros de que trabajaba en 3 sitios diferentes para mantener a su hija. Mostró que Julia estaba bien cuidada, bien alimentada, que asistía a la escuela cuando la salud se lo permitía. Enrique hizo su alegato final. Señoría, lo que tenemos aquí es un caso claro de oportunismo. El señor Diego Fernández abandonó a la gestante, nunca pagó pensión, nunca demostró interés por la niña en 6 años. Ahora, al saber que la madre ha tenido acceso a mejores condiciones, aparece de repente pidiendo derechos que él voluntariamente abandonó. Más grave aún, su comportamiento causó un daño físico a la niña, desencadenando una crisis de asma que podría haber sido fatal. Pedir la custodia compartida en estas condiciones no es ejercer una paternidad responsable, es intentar aprovecharse de una situación vulnerable. El abogado de Diego intentó argumentar que todo padre tiene derecho a una segunda oportunidad, que el vínculo biológico es importante, que Diego había cambiado, pero sus argumentos sonaban vacíos ante las pruebas presentadas. La jueza pasó varios minutos leyendo todos los documentos en silencio. Finalmente, se quitó las gafas y miró a todos en la sala. Voy a dictar mi decisión ahora, de forma oral, y la sentencia se redactará posteriormente. Se volvió hacia Diego. Señor Diego Fernández, me queda claro que su motivación no es el bienestar de la niña, sino algún tipo de beneficio secundario que usted imagina poder obtener. Los documentos muestran un abandono completo, una negligencia absoluta y, más grave, un comportamiento que causó un daño físico a la menor. La solicitud de custodia compartida es denegada. Luciana sintió las lágrimas correr por su rostro. Roberto le apretó la mano. La jueza continuó. Además, se establece una pensión alimenticia retroactiva correspondiente a los 6 años de abandono, cuyo valor será calculado por el perito judicial, además de una pensión mensual regular del 30% de los ingresos del señor Diego. Cualquier contacto con la menor queda condicionado a un seguimiento psicológico previo del progenitor y de la niña, mediante autorización de la progenitora. En caso de que el señor Diego se niegue a pagar la pensión establecida, se tomarán las medidas oportunas, incluyendo el embargo de bienes y la inscripción en registros de morosos. Dio un golpe con el mazo. Se levanta la sesión. Diego salió del juzgado con el rostro rojo de rabia y humillación, más preocupado por la derrota y por la pensión que tendría que pagar que por la hija que nunca conoció. Su abogado intentaba calmarlo, pero él empujó al hombre y se fue dando pisotones. Fuera del juzgado, Luciana se derrumbó en los brazos de Roberto, llorando de alivio. Enrique sonrió discretamente y le dio una palmadita en el hombro. Se acabó. No volverá a molestaros. Gracias, susurró ella. Muchas gracias. No hay de qué. Ha sido un placer defenderos. En los meses que siguieron, la vida de Luciana y Julia cambió de forma concreta y profunda. Roberto, viendo el trabajo dedicado y honesto que Luciana siempre había tenido, decidió ascenderla. Dejó de ser limpiadora y pasó a ser coordinadora del equipo de servicios generales e instalaciones de la empresa. Con el nuevo cargo, llegó un salario significativamente mejor, beneficios que incluían un seguro médico completo para ella y Julia, y principalmente, reconocimiento y respeto. Luciana aceptó el ascenso con lágrimas en los ojos y la promesa de que trabajaría duro para merecer esa oportunidad. Y cumplió. Demostró ser una coordinadora eficiente, organizada, que trataba bien a su equipo y resolvía problemas con inteligencia y dedicación. Con el mejor salario y la pensión que Diego fue obligado a pagar, aunque a regañadientes, Luciana consiguió mudarse. Encontró un apartamento más grande, más aireado, sin humedades, en un barrio un poco más estructurado. El nuevo hogar tenía una habitación para Julia, con una ventana grande por donde entraba el sol, exactamente como la niña soñaba en sus dibujos.
Julia comenzó a recibir un seguimiento adecuado para su asma, con las medicinas correctas, con consultas regulares y viviendo en un ambiente más saludable. Las crisis disminuyeron drásticamente. La niña empezó a ganar peso, recuperó el color en las mejillas, empezó a correr y a jugar sin quedarse inmediatamente sin aire, y a través de una recomendación de Roberto, consiguió una plaza en una escuela privada mejor, donde era estimulada y cuidada. Fue en esa nueva escuela donde Julia descubrió algo mágico: el ballet. La escuela ofrecía clases de danza 2 veces por semana, y Julia se enamoró desde el primer día. Roberto, al percibir el brillo en los ojos de la niña, le regaló un maillot rosa y zapatillas de ballet. Julia trataba aquel uniforme como si fuera un tesoro. Lo guardaba con cuidado, se lo ponía con reverencia. Los sábados por la mañana, Julia tenía clase de ballet. Y Roberto nunca se perdió una presentación. Se sentaba en las pequeñas gradas del estudio de danza, junto con otras madres y padres, aplaudiendo cuando Julia hacía sus piruetas torpes pero llenas de alegría. La niña siempre buscaba su rostro entre el público, y cuando lo encontraba, su sonrisa se hacía aún más grande. Luciana también comenzó a florecer de formas que no esperaba. Con menos presión económica, con una vida más estable, empezó a relajarse. Los hombros que siempre cargaban el peso del mundo parecían más ligeros ahora. Sonreía más. A veces incluso reía, una risa libre y bonita que hacía que Roberto se diera cuenta de lo joven que era todavía, de lo dura que había sido la vida con ella desde demasiado pronto. Y entre Roberto y Luciana, algo crecía de forma natural e inevitable. No hubo un momento dramático de declaración. No hubo un beso cinematográfico bajo la lluvia. Fue algo más sutil, más profundo. Se construyó en conversaciones después del trabajo, en cafés tomados, juntos los sábados antes de la clase de ballet de Julia, en miradas que se demoraban un poco más de lo necesario, en manos que se encontraban y ya no se soltaban. Se construyó en confianza, en respeto mutuo, en admiración genuina. Luciana admiraba la bondad de Roberto, su generosidad sin segundas intenciones, su capacidad de ver más allá de las apariencias. Roberto admiraba la fuerza de Luciana, su dignidad inquebrantable, su amor feroz por su hija, su honestidad que no se doblegaba ni ante las mayores dificultades. Un domingo, casi un año después de aquella tarde en que Julia había ordenado el dinero en la caja fuerte, Roberto invitó a Luciana y a Julia a un paseo por el Parque del Retiro. Era un día soleado, raro en Madrid, y el parque estaba lleno de familias, niños corriendo, cometas volando en el cielo azul. Julia corrió por delante, persiguiendo palomas, riendo, libre. Luciana y Roberto caminaban detrás, lado a lado, los dedos casi rozándose. ¿Eres feliz?, preguntó Roberto de repente. Luciana lo miró, sorprendida por la pregunta. Pensó por un momento. Lo soy. Por primera vez en mucho tiempo, soy feliz de verdad. ¿Y tú? Él sonrió. También. ¿Vosotras? Dos me habéis enseñado que todavía vale la pena creer en la gente. Me habéis enseñado que la bondad existe de verdad. Habéis salvado mi alma, en cierto modo. Creo que nos hemos salvado el uno al otro. Roberto dejó de caminar y se giró hacia ella. Luciana, sé que todo esto empezó de forma inusual. Sé que la diferencia entre nuestras vidas era inmensa. Pero me importas mucho. Y no es pena, no es caridad, es algo real. ¿Sientes lo mismo? Luciana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo siento. Tengo miedo, pero lo siento. ¿Miedo de qué? De que un día te des cuenta de que puedes tener a alguien mejor. Alguien que no venga con tanto peso, tanto equipaje. Roberto le tocó el rostro con delicadeza. Tú no eres un peso, Luciana. Eres lo más ligero que ha entrado en mi vida. Y tu equipaje es parte de quien eres. Es parte de lo que te ha convertido en esta mujer increíble que tengo delante. Y entonces, finalmente, la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, lleno de promesas. Julia,
que había vuelto corriendo, los vio y soltó una risita. ¿Ahora sois novios? Roberto y Luciana se separaron, riendo. Lo somos, ¿qué te parece? Julia saltó de alegría. Me parece genial. Ahora somos una familia de verdad. Y era verdad, eran una familia. No de la manera tradicional, no como en las películas o las telenovelas, pero eran una familia real, construida sobre una base sólida de confianza, respeto y amor verdadero. Meses después, en una tarde tranquila, Roberto llamó a Julia a su despacho. La niña, ahora con 6 años, entró saltando, curiosa. «Tío Roberto, ¿qué pasa?» Abrió la caja fuerte y sacó de allí la hucha de cerdito rosa que Julia le había dado hacía más de un año. «¿Te acuerdas de esto?» Sus ojos se abrieron como platos. «Mi hucha. La guardaste de verdad». «La guardé. Y te prometí que te la devolvería con una sorpresa. ¿Estás lista para verla?» Julia asintió, emocionada. Roberto volcó la hucha y derramó el contenido sobre la mesa. Pero no eran solo las monedas que Julia había puesto allí. Junto con ellas cayeron billetes, muchos billetes. Roberto había llenado la hucha de dinero. «Esto es para ti», dijo él, «para cuando seas mayor, para pagar tu universidad o para cumplir cualquier sueño que tengas. Es mi agradecimiento por enseñarme que todavía existe la bondad en el mundo». Julia miró el dinero, al tío Roberto, y entonces hizo algo inesperado. Empujó la hucha de vuelta hacia él. «No hace falta, tío. Ya me has dado un montón de cosas. Me diste medicinas buenas, una escuela buena, clases de ballet. Y lo más importante, has hecho que mi madre sea feliz de nuevo. Eso vale más que cualquier dinero». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Pero quiero que lo tengas. Entonces guárdalo para mí. Y cuando sea mayor y lo necesite, me lo das. Por ahora, déjalo ahí en la caja fuerte. Así sé que está seguro». Él sonrió emocionado y volvió a colocar la hucha en la caja fuerte. Combinado. En el despacho, encima del escritorio de Roberto, había ahora un marco sencillo con un dibujo de Julia. Era una imagen de 3 personas cogidas de la mano, una mujer, una niña y un hombre alto. Debajo, con la letra todavía infantil, pero ya más firme, estaba escrito: «Mi familia de verdad». Y así era como se sentía Roberto. Finalmente, después de tanto tiempo, después de tanta desconfianza y dolor, tenía una familia. No, por sangre, no por papeles, sino por elección, por amor, por una confianza reconstruida ladrillo a ladrillo. La caja fuerte que antes guardaba solo dinero y documentos, ahora guardaba algo mucho más precioso: el recuerdo de una niña de 5 años que prefirió ordenar en lugar de robar. La prueba de que la bondad existe, la certeza de que vale la pena creer en las personas. Y cada vez que Roberto miraba aquella caja fuerte, aquella hucha rosa, aquel dibujo en la pared, recordaba que a veces las mayores riquezas no se miden en dinero, se miden en sonrisas de niño, en manos que se encuentran, en confianzas que se reconstruyen, en familias que se forman no por obligación, sino por amor verdadero. La historia de Roberto, Luciana y Julia era la prueba de que incluso cuando todo parece perdido, cuando la traición destruye la fe en las personas, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Siempre hay una oportunidad de encontrar la bondad en los lugares más improbables. Siempre hay esperanza. Y esa esperanza tenía nombre. Se llamaba familia. Familia elegida, familia construida, familia verdadera. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto, Luciana y Julia haya tocado vuestro corazón. Si os ha emocionado, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Os esperamos en el próximo episodio.